Hace muchos años, el matemático británico Greenberry afirmó que los datos son el nuevo petróleo. Al igual que estos deben almacenarse y protegerse. Sin embargo, mientras el petróleo se guarda en tanques, los datos se almacenan en bases de datos, que constantemente se encuentran bajo amenazas. Buenos días, ingeniero Calderón y compañeros. El día de hoy vamos a exponer el paper Database Security Threats and Challenges. Los autores son Abdulaziz Moussa, Murad Karabata y Farah Mustafa. Los expositores son Benjamín Huelva, Rodrigo Mechón y mi persona, Gina Medina. Esta es nuestra agenda. Está compuesta de 4 puntos. Comenzaremos por el marco teórico. Conceptos básicos de una base de datos en la nube. Una base de datos es un sistema que permite gestionar, almacenar y acceder a los datos a través de Internet sin depender de servidores físicos. Es decir, que no se va a hacer desde cualquier lugar como una oficina o un servidor propio, sino desde cualquier lugar que nos encontremos. Mientras tengamos Internet vamos a poder acceder. Aquí vamos a explicar cómo funciona. Primero, el usuario va a hacer una petición, esa solicitud, ya sea para buscar información, ingresar datos, va a viajar por Internet hasta el servidor donde se va a procesar. Una vez que se procese, el servidor va a consultar con la base de datos para buscar la información necesaria, los datos necesarios. Una vez lo tenga, va a recorrer el mismo camino hasta llegar al usuario. The 3 pillars of information security growth in database. They are essential to ensure data protection. The first pillars, confidentiality, ensure that only authorized individuals can access sensitive information, such as personal, financial, or business data. The second pillar, integrity, ensure the data is accurate and consistent without unauthorized alterations. The third pillar, availability, ensure the data is accessible at any time. Las dos fuentes de amenazas que comprometen la seguridad de la base de datos en la nube. La primera son las amenazas externas. Las amenazas externas van a venir de actores que se encuentran de fuera de la organización, como los hackers, los ciberdelincuentes y los grupos malintencionados. El objetivo de estos es robar la información confidencial para hacer uso de estos, ya sea como venderlos, robarlos. Por otro lado, también tenemos las amenazas internas, que son actores que pertenecen a la organización, que en este caso son los empleados y los socios. Estos actores supuestamente deberían ser fieles a la organización, pero sin embargo pueden llegar a exponer datos. Por la parte de empleados hay 3 maneras que ellos pueden llegar a exponer datos. La primera es que tengan desconocimiento de que otros usuarios no tengan los permisos y así poder compartirlos y exponer los datos. Otra razón que lo pueden hacer es por razones personales o ya sean por razones financieras. Por otro lado tenemos los socios, que no pertenecen directamente a la organización, pero trabajan junto con ellos, como las empresas que brindan servicios contables. Ya que estos son terceros y brindan servicios a la organización debe entregar datos a estos terceros para que les puedan brindar el servicio. Sin embargo, si no hay un acuerdo de protección de datos entre los socios y la organización, estos datos pueden llegar a ser expuestos por los socios. For the mention before, there's the necessity to mention the security information in cloud databases. Para cubrir esta necesidad, el paper propone una serie de contramedidas de seguridad para mitigar amenazas de datos en la nube. Esta serie de contramedidas están centrados en específicos riesgos que presentan las bases en la nube, que se enfocan en tres puntos. El primer enfoque que ellos brindan es la restricción de acceso, el segundo que es el cifrado y el tercero que es el monitoreo continuo. Esto para poder asegurar que las bases de datos no tengan accesos no autorizados y que puedan garantizar la integridad y la disponibilidad de los datos. Como primer ataque tenemos el ataque de inyección SQL y sus contramedidas de mitigación.
En palabras muy simples, un ataque de inyección SQL es la inserción de código SQL malicioso a campos de entradas de cualquier tipo de aplicación. Por ejemplo, tenemos una acá que podemos observar que tenemos dos campos de entrada en los que se tienen entradas legítimas de los usuarios. En este otro ejemplo, vemos que se introduce código SQL malicioso, que es simplemente indicar una condición donde siempre se va a cumplir, y para poder ignorar la contraseña se está poniendo un comentario. Este código SQL malicioso, como se puede observar aquí, se está incluyendo y está haciéndose parte de la consulta, y de esa forma el atacante va a poder ingresar a la base de datos. Ahora, el paper nos da dos contramedidas. El primero es hacer el uso de protocolos procesados. Lo que simplemente va a hacer esto es que va a parametrizar las entradas. Es decir, que cuando se ingrese este tipo de código SQL malicioso, los protocolos procesados van a hacer que se traten simplemente como datos y no van a hacer que sea parte de la consulta, y así poder denegar el acceso a la base de datos. Por otro lado, tenemos la arquitectura modelo vista controlador. Esta arquitectura se compone de tres componentes. Primero, el modelo, que viene a ser básicamente la base de datos. La vista es la interfaz de usuario por el cual se le va a comunicar los datos al usuario. Y el controlador va a ser el intermediario de la base de datos con el usuario. Pero ¿cómo funciona? Cuando el usuario manda una petición o realiza su consulta, esta la recibe el controlador y no directamente la base de datos. El controlador es quien se encarga de verificar si esta consulta es válida o no válida. Una vez que esta la valida, recién obtiene los datos que se ha consultado por parte del usuario, y una vez que encuentra los datos, los devuelve al controlador, y mediante el controlador este devuelve por medio de la vista al usuario. La importancia de usar esta arquitectura modelo vista controlador es que no haya una conexión directa entre el usuario y el modelo, y así poder evitar los ataques de inyección SQL. Bueno, ahora yo voy a hablar sobre las vulnerabilidades de configuraciones incorrectas de una base de datos en la nube y las contramedidas de mitigación. Con configuraciones incorrectas nos referimos a mantener configuraciones por defecto. Un ejemplo de esto sería el nombre de usuario y la cuenta root. En muchas empresas estas cuentas predeterminadas no se cambian, ¿no? Otro ejemplo que les doy también sería la manipulación de qué personas pueden conectarse, o qué clientes pueden conectarse a la base de datos desde cualquier dirección IP, ¿no? Esto equivale a dejar tal vez la puerta de nuestra casa abierta, para que cualquier intruso o cualquier persona que pase desee ingresar. También para ello tenemos, con estas configuraciones nos referimos a cuando restringimos demasiado el acceso a nuestra base de datos, ¿no? Si por ocurre un error en la red y digamos solo una dirección IP puede conectarse a nuestra base de datos, esta va a ser inaccesible para el usuario legítimo, ¿no? Para ello el paper nos propone unas contramedidas, como serían el cambio de configuraciones predeterminadas. A esto se refiere también a renombrar el nombre de usuario root. Los diferentes gestores permiten, ¿no?, cambiar este nombre. También debemos cambiar los puertos por donde se puede conectar a una base de datos. Y para ello también debemos usar contraseñas seguras, ¿no?, que mantengan tal vez el principio de los 8 primeros de 8 dígitos, las letras mayúsculas, un carácter. También esto va de la mano con un personal de TI capacitado y con experiencia. El personal de TI, en especial el administrador de la base de datos, debe ser un experto en cómo manejar la base de datos. Debe saber cómo cambiar estas diferentes configuraciones para así garantizar que estas no puedan ser vulneradas por ninguna persona, ¿no? Y estos también deben mantenerse en constante capacitación, ya que a medida que las amenazas van aumentando, van mejorando, también los métodos de protección que se tienen contra ellas también mejoran. Ahora yo les hablaré también del ataque de denegación de servicios y las contramedidas de mitigación, ¿no? Bueno, un ataque de denegación de servicios busca interrumpir el funcionamiento de un servidor o de un sistema en la red. Este no afecta directamente al funcionamiento, a la confidencialidad ni a la integridad de los datos, sino que busca afectar a la accesibilidad de la base de datos. Como se puede apreciar aquí, un atacante bombardea un servidor con un montón de solicitudes
para así lograr que los usuarios legítimos no tengan acceso al servidor. Las contramedidas que propone el paper son reforzar la pila TCP/IP. Esta configuración se va a realizar en el servidor, es decir, que cuando se está bombardeando de un montón de solicitudes en el servidor, al reforzar la pila va a hacer que este servidor trabaje normal sin colapsar. La segunda contramedida que propone el paper es el sistema de detección de intrusos, OIDS. Esta herramienta monitorea la red en tiempo real, es decir, que va a buscar los patrones, a detectar los patrones y también va a buscar comportamientos inusuales en la red. Vulnerabilidad, el manejo incorrecto de datos confidenciales y contramedidas de mitigación. Como sabemos, en las empresas se manejan grandes volúmenes de datos y estos datos son confidenciales, como el número de celular, la dirección, el correo electrónico, los números de tarjeta de crédito, las cuentas bancarias, el historial médico. Esta información es muy importante para las empresas y también para los atacantes, ya que con esta información pueden hacer robar, fraude, extorsión, robo de identidad. Sin embargo, las empresas no tienen un inventario para almacenar estos datos sensibles. Es por eso que estos datos se llegan a perder y esto también lo convierte en una vulnerabilidad fácilmente de atacar. Entonces, las contramedidas que propone el paper son la encriptación, es decir, se va a cifrar los datos sensibles para que cuando el atacante tenga acceso a estos no los pueda leer, porque va a estar en un formato ilegible, que solo se va a poder leer si tienen la llave. Lo que se recomienda sería cifrar las contraseñas, las cuentas bancarias, el historial médico. La segunda contramedida que propone el paper es escáneres regulares, como por ejemplo Microsoft Confiance. Esta herramienta, cada vez que se inserta un nuevo dato sensible al sistema, la va a proteger. Vulnerabilidad de exposición en las copias de seguridad de base de datos en la nube y contramedidas de mitigación. Si bien sabemos que las copias de seguridad de una base de datos nos sirven para poder restaurar de una manera rápida ante un ataque o ante una caída del sistema, pero al tener tanta importancia la base de datos, la copia de la base de datos no le dan esta vital importancia a las empresas, debido a que estas copias de base de datos contienen la misma información que contienen las bases de datos reales. Es decir, si es que se nos logra accesar o robar los datos que hay dentro de estas copias, vamos a tener la misma información que tienen las bases de datos en producción. Para poder mitigar esta vulnerabilidad, se debe hacer el cifrado de los datos de las copias de seguridad. ¿Esto para qué? Si es que algún usuario llega a acceder a la copia de seguridad de la base de datos, todavía vamos a tener un último círculo de seguridad que va a hacer que estos datos estén cifrados, por lo cual cuando el atacante logre acceder a la copia, esta se va a encontrar en un formato ilegible, lo cual no va a poder hacer uso y todavía vamos a tener nuestros datos íntegros. Por otro lado, también nos dice que debemos de realizar auditorios de seguridad. Esto con el objetivo de poder detectar posibles accesos no autorizados. Es decir, que al realizar auditorios de seguridad vamos a obtener resultados o reportes de quienes han estado tratando de acceder a las copias de seguridad, o si es que un usuario ha accedido, del por qué, cuándo y cómo se ha hecho este acceso a la copia de seguridad. Vulnerabilidad de asignación de privilegios excesivos en la base de datos en la nube y contramedidas de mitigación. En muchas empresas, cada usuario tiene asignado un rol. Para este rol se le asignan diferentes permisos. Pero ¿cómo llegamos a los privilegios excesivos? Para llegar a los privilegios excesivos se parte de 3 puntos. Primero, de asignar permisos innecesarios a un usuario, o el siguiente punto, que es hacer uso indebido de los permisos, y el otro punto es permisos sin actualizar.
Para esto, para poder prevenir esta vulnerabilidad, tenemos las políticas de gestión de acceso. Es decir, dijimos que para el primer punto eran permisos excesivos. Si es que no se tiene una política de gestión adecuada, se va a asignar permisos excesivos a un usuario que no lo necesita para su trabajo, y esto va a hacer que estos datos se expongan o que simplemente el usuario tenga acceso autorizado más de lo debido. Por otro lado, también tenemos el uso indebido de los datos. Si llega a pasar esto, este usuario podría compartir esos datos o sea, por descuido, sin saber que otro usuario también tenga el permiso a este o no. Si es que se llega a hacer esto, también podríamos exponer datos confidenciales de la base de datos. Y por último, los permisos no autorizados, para el cual nos da el paper la mitigación de revocar permisos. Sabemos que dentro de una organización los usuarios o los empleados que cumplen diferentes roles, estos roles que están asignados son cambiantes, no siempre son estáticos. Y que estos roles también pueden ser retirados, ¿no? Que ya no pueden trabajar. Esto quiere decir que los trabajadores pueden cambiar de puesto, de lugar, o bien pueden ser despedidos. Para esto es importante revocar los permisos para así cuidar la integridad de los datos. La validación. The validation is theoretical. Esta es la referencia de nuestro paper. Muchas gracias.